¿Y si todo lo que te han contado sobre Jesús fuera solo una parte de la historia? ¿Qué pasaría si existiera un documento oculto por siglos que describiera a un Jesús completamente distinto al que conoces? Prepárate para adentrarte en un misterio milenario, una verdad enterrada por el tiempo y silenciada por el poder. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu percepción de la historia más contada del mundo. Durante siglos, la imagen de Jesús ha sido cuidadosamente moldeada. El Salvador, el Pacificador, el Hijo de Dios que murió por la humanidad. Una figura santa, inquebrantable, celestial. Pero, ¿y si te dijera que hay un documento antiguo, perdido durante milenios, que retrata a un hombre completamente diferente? Un líder, un visionario, un ser con pasiones humanas, con dudas, con ira. Un Jesús que nadie se atrevió a mostrar. Este hallazgo no fue cualquier hallazgo. No apareció por casualidad ni por coincidencia. Fue encontrado en una excavación clandestina, lejos de los ojos del Vaticano, en lo más profundo de una cámara sellada bajo las arenas de Egipto. Los investigadores que lo encontraron sabían que no podían hacerlo público, no sin enfrentar consecuencias. Porque este documento no solo contradice los evangelios oficiales, lo hace con detalles tan precisos y reveladores que ponen en jaque a toda la estructura doctrinal que se ha construido durante siglos. Lo más inquietante es que, apenas comenzó a circular entre círculos académicos cerrados, muchos intentaron desacreditarlo. Lo llamaron herejía, falsificación, incluso invención moderna. Pero las pruebas eran irrefutables. La datación del manuscrito lo situaba en el siglo I. El tipo de tinta, el lenguaje arameo antiguo, los pergaminos usados, todo coincidía. Lo que no coincidía era la narrativa. Este documento hablaba de un Jesús humano, demasiado humano. Un hombre perseguido no solo por los romanos, sino por facciones internas judías, traicionado no por uno, sino por varios de sus seguidores, y con una misión que iba mucho más allá del sacrificio divino. ¿Qué motivó a quienes lo escondieron? ¿Quiénes fueron los encargados de sellar este conocimiento durante generaciones? ¿Fue la Iglesia? ¿Fue un grupo de poder más antiguo aún? Las respuestas, o al menos las pistas, están contenidas en este misterioso escrito. Y lo más perturbador es que, cuanto más lo analizamos, más coherente resulta. No como una amenaza a la fe, sino como una ampliación de ella. Una verdad paralela que podría coexistir o destruir todo lo que creíamos saber. Pero, ¿qué dice exactamente este documento? ¿Qué secretos tan peligrosos contiene como para que los custodios de la fe hayan decidido borrarlo de la historia? La primera vez que se leyó en voz alta, incluso en un entorno controlado, con expertos en lenguas muertas y teólogos independientes, el ambiente se volvió tenso, como si algo sagrado estuviera siendo profanado. Uno de los presentes, un arqueólogo con décadas de experiencia en textos bíblicos, dijo que sus manos temblaban mientras pasaba las páginas frágiles del manuscrito. Esto no es una simple versión alternativa, es una bomba teológica, murmuró. El manuscrito comienza con un detalle que de inmediato levanta sospechas. Jesús no nace en un pesebre en Belén, sino en una cueva cerca del río Jordán, según este texto. Su madre, María, no es descrita como virgen, sino como una mujer joven, de linaje místico, perteneciente a una secta espiritual femenina casi olvidada por la historia, que rendía culto al conocimiento oculto y a los ciclos de la tierra. Este solo hecho reescribe el núcleo de la doctrina cristiana. La virginidad de María, no como símbolo de pureza divina, sino como construcción política posterior. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El documento también relata una infancia marcada por visiones, por encuentros con sabios de tierras lejanas, por enseñanzas que no provienen únicamente de Dios, sino de antiguas escuelas de misterio que existían mucho antes de su nacimiento. Jesús, en este texto, no es un niño pasivo que recibe instrucciones divinas. Es un buscador, un rebelde, un inquieto que desafía los límites del conocimiento espiritual. ¿Y si Jesús hubiera sido iniciado en los secretos del antiguo Egipto, del esoterismo caldeo o incluso del hinduismo primitivo? ¿Qué significaría eso para la fe tradicional, que lo presenta como una figura aislada, nacida de la nada y conectada únicamente con el cielo cristiano? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero lo más impactante viene en sus años adultos. Este manuscrito lo muestra caminando junto a revolucionarios, conspirando con grupos marginales que buscaban derrocar el dominio romano, no desde la violencia, sino desde la reprogramación espiritual del pueblo. Sus palabras, aunque amorosas, eran cortantes, desafiantes, incómodas. Hablaba de derrumbar templos, no solo de piedra, sino de ideas. Criticaba a los sacerdotes por convertir la fe en una mercancía, por vender salvación y manipular el miedo. El reino de los cielos no está en el templo, dice una de sus frases más controversiales. Está dentro de ti, y tú ni siquiera lo has buscado. ¿Te imaginas el impacto de esas palabras si hubieran sido incluidas en los evangelios oficiales? Este Jesús no exige obediencia ciega. No se presenta como un salvador que pide sacrificios. Es un maestro que exige responsabilidad, que llama a despertar, que incomoda porque empodera. El texto continúa describiendo cómo muchos de sus seguidores originales lo abandonaron. No por miedo a los romanos, sino porque sus enseñanzas eran demasiado difíciles de aceptar. Nadie quiere conocer la verdad que le exige cambiar su vida, dice. El documento también incluye un encuentro que jamás fue mencionado en ningún otro texto canónico. Jesús dialogando con una figura vestida de negro, que representa el lado oscuro de la humanidad. No es Satanás como lo conocemos, sino una manifestación del ego colectivo. Esa conversación, escrita con símbolos casi poéticos, es un duelo filosófico entre la luz del despertar y la sombra de la comodidad. En ella, Jesús no vence con milagros, sino con la lógica espiritual, desmantelando capa por capa las ilusiones humanas. Es una escena tan potente que incluso algunos estudiosos han sugerido que fue removida deliberadamente por temor a que los fieles se sintieran confundidos. Y hay más. El texto menciona nombres que nunca aparecen en la Biblia tradicional. Compañeros de viaje, mujeres sabias, curanderos,
astrólogos y hasta un maestro anciano que le entrega un pergamino de oro con símbolos perdidos del alfabeto original del universo. Cada personaje que aparece rompe la narrativa simplificada que conocemos. Cada capítulo de este manuscrito reconstruye la historia de un hombre con alma de Dios, pero con pies en la tierra, con dudas, con ira, con pasión. Un Jesús real. Los evangelios apócrifos, que ya eran considerados polémicos, parecen casi domesticados al lado de este texto. Aquí no hay multiplicación de panes como acto mágico, sino como estrategia de organización comunitaria. No hay demonios expulsados con palabras, sino enfermedades tratadas con plantas, con tacto, con conexión espiritual. Este Jesús no es un mito, es un líder consciente de su tiempo y de su mensaje. Y entonces surge la gran pregunta: si este manuscrito es real, ¿por qué fue ocultado? ¿Qué tan peligrosa es esta visión de Jesús para la estructura que sostiene a millones de creyentes? La respuesta, aunque no explícita, está entre líneas. Un Jesús así no puede ser domesticado. No puede ser usado para justificar guerras, cruzadas, opresión o culpa. Es un Jesús que libera, que despierta, que quita el control de las manos de las instituciones y lo devuelve al individuo. El pergamino, carcomido por el tiempo y manchado por la historia, no solo contenía palabras que desafiaban los cimientos de la fe tradicional, también contenía pistas, fragmentos dispersos, nombres ocultos entre líneas, marcas y símbolos que abrían otra gran interrogante. ¿Quién fue el autor de este documento? Porque alguien lo escribió. Alguien con un conocimiento tan profundo, tan cuidadosamente escondido, que logró condensar en aquellas páginas una visión completamente distinta del hombre que dividió el calendario del mundo. Durante los primeros análisis, los investigadores notaron algo inusual. El estilo de redacción no coincidía con los evangelios tradicionales. No era una narración dogmática, sino una combinación de testimonio personal, reflexión filosófica y revelación esotérica. El lenguaje era complejo, con matices que recordaban a los textos gnósticos, pero con una claridad emocional que lo hacía más íntimo. Era como si quien escribió esas palabras no solo hubiera conocido a Jesús, sino que hubiera sido testigo de momentos que nunca fueron contados, incluso por sus discípulos más cercanos. Las primeras teorías apuntaron hacia un nombre enigmático, uno que aparece en algunos textos prohibidos y que ha sido deliberadamente omitido de los grandes concilios religiosos. Judá, no el traidor, sino un escriba que habría acompañado a Jesús en secreto. No era uno de los 12 apóstoles oficiales, pero sí una figura periférica, un observador silencioso, un cronista de lo oculto. Este hombre habría estado presente en reuniones clandestinas, escuchando enseñanzas que no eran para las multitudes, sino para aquellos preparados para recibir la verdad cruda, sin adornos, sin filtros. Algunos fragmentos del manuscrito están escritos en una caligrafía distinta, más acelerada, como si fueran apuntes personales. Otros tienen marcas de corrección, tachaduras, pequeñas frases añadidas en los márgenes. Esto llevó a los expertos a creer que se trataba de un trabajo colectivo, una especie de archivo secreto construido por más de una mano, quizás por un pequeño círculo de iniciados que sabían que estaban registrando algo que no podía ser revelado en su tiempo. Se hablaba entre ellos de la verdad velada, una expresión que aparece repetidamente y que sugiere que sabían exactamente el riesgo que implicaba desafiar la narrativa oficial. Una de las teorías más intrigantes relaciona el documento con María Magdalena. En algunos pasajes, el autor se refiere a Jesús como el amado de la sabiduría, un título que en las tradiciones gnósticas era utilizado para describir la relación espiritual entre Jesús y Magdalena. En este contexto,
no como prostituta redimida, sino como igual, como compañera, como heredera de un conocimiento que el poder masculino de la época no estaba dispuesto a aceptar. Hay incluso una sección donde se describe una conversación íntima entre ambos, sobre la muerte, el renacimiento y el propósito oculto detrás del sacrificio. El tono es tan personal, tan cargado de emoción, que muchos estudiosos creen que solo alguien muy cercano podría haberlo presenciado. Pero el misterio no termina allí. Algunos lingüistas encontraron patrones en la forma en que ciertas palabras están codificadas, como si el autor hubiera utilizado un sistema de símbolos o una clave secreta. Esto llevó a comparaciones con textos esenios y manuscritos de Qumrán, donde grupos aislados de pensadores místicos vivían en el desierto, dedicados a preservar conocimientos antiguos alejados del poder corrupto de Jerusalén. El paralelismo es inquietante. ¿Y si el autor pertenecía a una de estas comunidades? ¿Y si Jesús, en su juventud, se entrenó con ellos y alguien de ese círculo decidió registrar lo que vio, sabiendo que el tiempo lo convertiría en mito? Hay incluso quienes van más allá y aseguran que el texto fue escrito por el propio Jesús, que en sus últimos días, aislado del resto, dejó palabras destinadas no a la posteridad inmediata, sino a un futuro lejano, cuando el mundo estuviera listo para entenderlas. Esta teoría, aunque considerada radical, toma fuerza cuando se estudia la parte final del manuscrito, donde el tono cambia drásticamente. Ya no hay descripciones externas, sino confesiones internas, reflexiones existenciales, frases que parecen salidas de una mente al borde del fin, pero con una lucidez sobrecogedora. Frases como: el velo caerá cuando el eco del silencio resuene más fuerte que las voces del poder, o mi palabra no es herencia, es semilla. No solo deslumbran por su belleza, sino por la sensación de ser parte de un mensaje destinado a nosotros, aquí y ahora. Los guardianes de la fe tradicional, cuando tuvieron acceso a este documento, porque sí lo tuvieron, ordenaron su destrucción. Algunas notas marginales, escritas siglos después en latín, revelan el temor de quienes lo leyeron en secreto. No debe ser compartido. Puede romper el tejido de la obediencia. La frase es escalofriante. ¿Cuántos textos han sido condenados por ese mismo motivo? ¿Cuántas voces han sido silenciadas no por falta de verdad, sino por exceso de ella? A medida que este manuscrito ha sido descifrado, línea por línea, palabra por palabra, una cosa se vuelve clara. Quien lo escribió no buscaba fundar una religión, ni levantar templos, ni acumular poder. Su intención era despertar, romper la ilusión, mostrar que la figura de Jesús, lejos de ser una estatua sagrada, era el reflejo de un potencial humano que todos llevamos dentro. Un fuego que puede encenderse cuando dejamos de buscar afuera y comenzamos a mirar hacia adentro. Y así, el misterio del autor no se convierte en un obstáculo, sino en una invitación, porque quizás no importa tanto quién lo escribió, sino por qué decidió escribirlo. Porque el simple hecho de que estas palabras hayan sobrevivido a siglos de censura, destrucción y olvido, ya es un mensaje en sí mismo, un mensaje que apenas comenzamos a descifrar, y que aún guarda secretos capaces de reescribir nuestra historia espiritual para siempre. Y es justo ahí, en las grietas de lo oculto, donde aparece la siguiente revelación. Un capítulo largamente ignorado por la historia oficial, cuidadosamente silenciado en las escrituras canónicas, y sin embargo tan revelador que puede redefinir por completo la imagen de Jesús, su infancia. Porque aunque los evangelios tradicionales apenas mencionan sus primeros años, con vagas referencias a su nacimiento y un episodio en el templo a los 12 años,
Este manuscrito prohibido se sumerge con una claridad asombrosa en los años perdidos de su vida. Años de formación, de conflicto, de descubrimiento y también de oscuridad. El texto comienza describiendo un momento desconcertante. Jesús, aún un niño, siendo llevado por la noche a través del desierto por un grupo de hombres y mujeres encapuchados. No eran sus padres, no eran romanos, eran lo que el manuscrito llama los guardianes de la sabiduría oculta. Según estas páginas, fue entregado a ellos por decisión de su madre, que habría recibido visiones acerca del destino de su hijo. Estos guardianes lo llevaron hasta una comunidad secreta enclavada entre las rocas de una montaña, alejada del mundo. Allí, durante años, Jesús habría sido instruido en lenguas antiguas, geometría sagrada, astronomía, medicina ancestral, alquimia espiritual y disciplinas mentales que incluían el silencio profundo y el dominio de los sueños. Pero no todo fue luz. El manuscrito relata episodios de rebeldía, de ira, de soledad insoportable. Un niño con un fuego interior demasiado grande para ser contenido. En un fragmento impactante, se describe cómo Jesús, a los 7 años, provocó accidentalmente un fenómeno energético durante un ejercicio de meditación, generando un destello tan intenso que rompió vasijas de cerámica a metros de distancia. Aquello atemorizó a los instructores, pero también confirmó sus sospechas. Ese niño no era como los demás, y ese poder, si no era comprendido, podría volverse incontrolable. Otro pasaje particularmente perturbador narra un enfrentamiento entre Jesús y otro joven de la comunidad. Fue un altercado físico, motivado por celos. El otro niño, según el manuscrito, era descendiente de un linaje de sabios y sentía que Jesús estaba siendo favorecido. En la pelea Jesús no solo se defendió con fuerza desmedida, sino que, en un momento de ira, pronunció palabras que hicieron que el otro cayera desmayado. La comunidad entera lo vio como una advertencia. Lo aislaron por semanas. Fue entonces cuando, por primera vez, Jesús escribió en las paredes de su cuarto con carbón: «El que no controla su fuego será consumido por él». A lo largo del manuscrito, estos relatos van tejiendo una imagen muy distinta del Jesús que nos han enseñado. No un niño perfecto e intocable, sino uno lleno de conflictos internos, dotado de habilidades extraordinarias que aún no comprendía y que fue obligado a enfrentarse consigo mismo desde muy pequeño. La relación con su madre también está descrita con matices sorprendentes. María aparece como una figura de sabiduría profunda, pero también de severidad. No era la imagen dulce y pasiva que la iconografía tradicional promueve. Era una mujer fuerte, templada por visiones y advertencias. Le exigía a Jesús disciplina, control, compasión. «Tienes el don de abrir mundos», le dijo en una carta que se conserva parcialmente en el texto, pero también la tentación de cerrarlos sobre ti mismo. Uno de los aspectos más enigmáticos es la referencia a sueños premonitorios que Jesús habría tenido desde los 5 años. Sueños donde veía ciudades que no existían aún, lenguas que nunca había escuchado y figuras encapuchadas que lo guiaban por túneles de luz y sombra. En una ocasión, despertó en medio de la noche gritando el nombre de un lugar desconocido: Jerusalén. Según los traductores del manuscrito, esta palabra podría ser una mezcla arcaica de Jerusalén con un término perdido en las lenguas protohebreas que significa puerta del despertar. ¿Era este el lugar de su destino? ¿O era una metáfora de su transformación? Pero hay más. El documento también relata que en su adolescencia, Jesús fue llevado en secreto a Egipto. Allí, según el manuscrito, entró en contacto con sacerdotes sobrevivientes de una tradición prefaraónica, depositarios de una sabiduría milenaria
que incluía el lenguaje de las piedras, una forma de comunicación con la materia viva. Fue allí donde, según el texto, entendió que su misión no era morir, sino despertar a la humanidad de su letargo espiritual. No vine a ser adorado, vine a recordarles lo que han olvidado, habría dicho a uno de sus maestros. Durante esa etapa en Egipto, también habría tenido contacto con textos que luego serían considerados malditos por las autoridades religiosas. Libros que hablaban del alma como una chispa eterna, de la divinidad como un campo de conciencia, no como un dios personaje. Estas ideas lo transformaron. Y fue en ese momento cuando decidió regresar, ya no como un niño prodigio, sino como un mensajero consciente de su rol en un mundo que no estaba preparado para escucharlo. El manuscrito incluso insinúa que algunas de las parábolas que Jesús usó más tarde fueron inspiradas en historias antiguas que aprendió en esas escuelas ocultas. Pero lo que hace todo aún más impactante es que, según el documento, Jesús tenía plena conciencia de que su historia sería distorsionada, que sus actos serían reinterpretados, que su mensaje sería reducido a rituales vacíos. Y aún así, decidió avanzar. Estos detalles de su infancia, lejos de debilitar su figura, la hacen más poderosa. Lo humanizan sin quitarle lo sagrado. Muestran que su fuerza no provenía de una perfección impuesta desde el nacimiento, sino del dolor, del aprendizaje, del conflicto interno. Era un niño que contenía en sí tanto la oscuridad como la luz, y cuya verdadera grandeza radicaba en la lucha constante por integrar ambas. El silencio de los evangelios oficiales sobre esta etapa de su vida ya no parece inocente, porque conocer al niño Jesús, al joven que cayó, que dudó, que gritó al cielo en busca de sentido, es comprender el verdadero alcance de su transformación. No fue solo un enviado divino, fue un alma en proceso, una chispa aprendiendo a ser fuego sin consumirlo todo a su paso. Y mientras estas páginas nos revelan los fragmentos perdidos de su niñez, el manuscrito empieza a deslizar, como un susurro entre líneas, la siguiente verdad perturbadora. La siguiente verdad perturbadora comienza a tomar forma lentamente, como un rostro que emerge entre la niebla. Jesús no solo fue un maestro espiritual, no fue solamente un predicador de parábolas, ni un mártir pasivo frente al Imperio Romano. Number, el manuscrito, lo retrata como un hombre profundamente consciente del sistema en el que vivía, de la opresión política, del poder estructurado detrás de la religión y de la necesidad de desafiarlo. Jesús fue, según estas páginas ocultas, un agitador de conciencias, pero también un estratega, un líder que entendía perfectamente que cambiar el mundo interior del ser humano requería también desmantelar las estructuras externas que lo mantenían esclavizado. El texto comienza a describir esta faceta a partir de su regreso a Galilea, ya no como un joven en formación, sino como un hombre con propósito. Desde el primer momento, sus acciones generan controversia. No busca la aprobación de los líderes religiosos, no pide permiso a los rabinos, no negocia con los fariseos. Por el contrario, entra en las sinagogas y cuestiona abiertamente las leyes que han sido impuestas para controlar, no para liberar. Denuncia la hipocresía de los escribas. Llama sepulcros blanqueados a quienes ostentan autoridad espiritual mientras negocian con los romanos su silencio a cambio de privilegios. Estas declaraciones no son casuales ni simbólicas, son ataques directos a los pilares del poder. Jesús no actúa desde la sumisión. Reúne personas a su alrededor que no pertenecen a la élite: pescadores, mujeres marginadas, cobradores de impuestos, pobres, enfermos, y no los elige como discípulos por compasión, sino porque sabe que en ellos está el fuego del cambio. Los entrena,
Les habla en clave, les enseña cómo leer más allá de las palabras, cómo detectar la mentira detrás del dogma. Les dice: el reino no vendrá por decreto, sino cuando derriben los muros que los mantienen obedientes. Este Jesús no habla de salvación futura, habla de revolución presente. No espera el fin de los tiempos, busca el fin de la ignorancia. En uno de los pasajes más controversiales del manuscrito, se narra un encuentro entre Jesús y un grupo de celotes, revolucionarios que buscaban la liberación de Judea por medios armados. Lo sorprendente no es solo que Jesús los escuche, sino que comparte con ellos una estrategia: infiltrarse en los sistemas de poder, usar el lenguaje de los líderes, entender sus símbolos y luego subvertirlos desde dentro. No se vence al imperio con espadas, les dice, sino con claridad, porque el que ve la estructura ya no puede obedecerla ciegamente. Este nivel de lucidez política no aparece en los textos canónicos, donde Jesús es retratado como alguien ajeno a las dinámicas del poder. Pero en este documento prohibido, lo vemos reunir multitudes no solo por sus milagros, sino por sus discursos inflamados contra la opresión. Habla de deuda, de injusticia, de explotación. Critica el tributo impuesto por César no como una simple carga económica, sino como símbolo de sumisión. En un gesto casi teatral, tira monedas al suelo y dice: «Este metal no vale más que tu libertad». La multitud estalla. Lo siguen no solo por fe, sino por hambre de justicia. Pero su rebeldía va aún más allá. En varias escenas, Jesús se enfrenta abiertamente a las autoridades religiosas. No teme ser expulsado. No teme ser acusado. De hecho, parece provocarlo. Llega a llamar hijos de la oscuridad a aquellos que venden indulgencias y exigen sacrificios en nombre de Dios. En una ocasión, según el manuscrito, interrumpe una ceremonia en el templo y grita: «Este no es el lugar del Altísimo, sino el refugio de los que comercian con la culpa del pueblo». Lo sacan a empujones, pero las palabras ya se habían sembrado. Este Jesús también es retratado como un transgresor cultural. Habla con mujeres en público, algo prohibido en su tiempo. Les da voz, las escucha, las defiende. A una de ellas, que había sido acusada de adulterio, no solo la protege, sino que la invita a enseñar. «Tu experiencia te ha dado el derecho a guiar», le dice. Y la comunidad se escandaliza, porque su visión del reino de los cielos no es masculina, ni jerárquica, ni excluyente. Es un lugar de igualdad, de conciencia, de libertad interior. Un lugar que comienza cuando uno deja de obedecer por miedo y empieza a actuar por comprensión. El texto también revela que sus enemigos no fueron únicamente los romanos o los fariseos. Algunos de sus propios seguidores comenzaron a temerlo. Su radicalidad incomodaba. Sus ideas eran demasiado peligrosas. Había quienes querían una figura espiritual que calmara, no una que agitara. Incluso uno de sus discípulos más cercanos, cuyo nombre ha sido borrado del manuscrito, pero que se insinúa como alguien importante, intentó convencerlo de moderar sus palabras, de buscar acuerdos. Jesús respondió: «El que no puede soportar la verdad es porque aún vive bajo la sombra del amo». A medida que avanza el documento, se hace evidente que Jesús no estaba construyendo una iglesia, estaba desmantelando un sistema. Su mensaje no era dogma, era dinamita, y esa es precisamente la razón por la cual fue perseguido con tanta fuerza. No por sanar enfermos, no por multiplicar panes, sino por abrir los ojos de los dormidos, por enseñar que el verdadero poder no está en los templos, ni en los tronos, ni en los ejércitos, sino en la conciencia despierta de cada ser humano. Este retrato lo aleja por completo del molde tradicional. No fue un santo domesticado, fue un rebelde espiritual, un político del alma,
un revolucionario que no necesitaba banderas ni armas, porque su campo de batalla era la mente colectiva, y su victoria, el despertar. Y es justo en ese punto, cuando su figura ya no encaja en los moldes de la historia oficial, cuando el manuscrito empieza a deslizar la siguiente revelación aún más inquietante, cuando la figura de Jesús ya no encaja en los moldes de la historia oficial, el manuscrito comienza a revelar algo aún más inquietante. Fragmentos, frases, capítulos completos que no solo fueron ignorados, sino deliberadamente borrados por los escribas de los concilios, por los guardianes de la doctrina, por aquellos que, en nombre de Dios, reescribieron la historia a conveniencia del poder. Lo que este documento perdido pone sobre la mesa no es apenas una versión diferente del mensaje de Jesús. Es una reconstrucción meticulosa de aquello que fue silenciado, de lo que alguna vez fue parte de su enseñanza viva y que con el tiempo fue cuidadosamente excluido, ocultado, censurado. El texto menciona directamente ciertas parábolas que jamás aparecieron en los evangelios aceptados. Una de ellas, titulada en los márgenes como La lámpara bajo la roca, narra cómo Jesús enseñaba que el alma humana no necesita intermediarios para conectarse con lo divino. El que te dice que necesita llevar tu plegaria al cielo, te ha robado el camino. Decía, esta parábola fue considerada peligrosa porque atentaba contra la estructura jerárquica de la Iglesia naciente, que se erigía como puente obligado entre el hombre y Dios. Al eliminarla, el control permanecía en manos de los clérigos. Sé que a veces, en nuestras vidas, tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Otra enseñanza borrada hablaba del cuerpo como templo viviente. Jesús, según este manuscrito, insistía en que cada ser humano debía cuidar su cuerpo no por puritanismo, sino porque era el canal a través del cual la luz podía manifestarse. Lo que profanas con exceso y descuido no puede sostener la llama, enseñaba. Este tipo de discurso no era bien recibido en una época donde el castigo, la culpa y la renuncia eran herramientas de poder. La autovaloración, la conexión con uno mismo, representaba una amenaza directa. Pero quizás lo más perturbador es una serie de visiones que Jesús habría compartido con sus discípulos más cercanos. Visiones de un futuro donde su imagen sería convertida en símbolo de opresión, donde sus palabras serían distorsionadas para justificar guerras, condenas y dominio. Una visión, descrita con detalles espeluznantes, muestra estandartes con su rostro liderando ejércitos, altares bañados en oro mientras los pobres morían de hambre, y templos donde su nombre era usado para exigir obediencia ciega. Cuando mi voz se transforme en grito de conquista, sabrán que han vaciado mi mensaje, dice uno de los pasajes más desgarradores. Este tipo de revelaciones no podían ser permitidas. Los primeros padres de la Iglesia, en los concilios de Nicea y posteriores, tuvieron acceso a diversos manuscritos, muchos de los cuales fueron descartados. El criterio no era solo teológico, sino político. Lo que unía, lo que controlaba, lo que inspiraba temor reverente, era conservado. Lo que liberaba, cuestionaba o empoderaba, era eliminado. Así textos como este, el que ahora exploramos, fueron condenados a desaparecer. El manuscrito incluso nombra evangelios enteros que hoy están perdidos. Evangelios atribuidos a Tomás, a Felipe, a María Magdalena, a Nicodemo. Fragmentos de esos textos
sobreviven en otras fuentes, pero aquí aparecen entretejidos como parte de una misma red de conocimiento. Uno de ellos relata una conversación entre Jesús y una mujer sabia del desierto, donde él afirma: «El que dice conocerme por lo que oye, no me ha visto. El que me encuentra en el silencio, ese soy yo en él». Esa frase, cargada de misticismo y profundidad, fue tachada por los censores medievales, que la consideraban una incitación al misticismo individual, al contacto directo con lo divino sin mediación eclesiástica. Hay también referencias directas a prácticas espirituales que fueron posteriormente demonizadas. La meditación, el ayuno prolongado, los baños rituales en luna llena, el uso de hierbas para inducir estados de conciencia. En un pasaje, Jesús habla de ver la verdad con los ojos cerrados, una clara alusión a la contemplación interior. Estas prácticas fueron consideradas paganas por la Iglesia institucional y fueron reemplazadas por ritos formales, predecibles, bajo la supervisión del clero. Todo lo que no se podía controlar desde el púlpito fue transformado en herejía. Incluso algunos milagros fueron reescritos. En este manuscrito, la multiplicación de los panes no es un acto mágico, sino una lección de cooperación. Jesús, sabiendo que la multitud tenía miedo de compartir sus provisiones, usó el ejemplo para enseñar generosidad. Al ver que él ofrecía lo poco que tenía, los demás hicieron lo mismo. Y así, el milagro fue humano, colectivo. Esta versión fue eliminada porque desmitificaba lo sobrenatural y colocaba la responsabilidad en la comunidad. Una comunidad empoderada es una comunidad difícil de someter. Y aún hay más. El documento detalla un episodio en el que Jesús habría cuestionado abiertamente la noción del infierno eterno. En sus palabras, el fuego no es castigo, es purificación. El alma no es condenada, sino guiada hasta comprender su error. Esta visión contradecía la doctrina del miedo utilizada durante siglos para mantener a los fieles bajo control. La idea de un Dios que no castiga eternamente, sino que transforma, no encajaba en el modelo de culpa-redención que se había impuesto. Por eso, este pasaje fue eliminado con precisión quirúrgica. El manuscrito también revela que, en más de una ocasión, Jesús criticó la acumulación de riquezas por parte de líderes religiosos. En una visita a un templo, al ver cofres llenos de monedas, dijo: «Esto no es ofrenda, es secuestro. El verdadero tributo no se pesa, se vive». Estas palabras no solo fueron omitidas, fueron reemplazadas por otras más cómodas, más neutras, que permitieran la continuidad de un sistema económico basado en la donación obligatoria. La radicalidad de su mensaje fue suavizada, su filo transformado en metáfora. Cada pasaje borrado tiene una intención detrás. Nada fue accidental. Cada silencio en los evangelios oficiales es una decisión política, un mensaje cuidadosamente calibrado para formar una figura de Jesús controlable, predecible, inofensiva. Pero este manuscrito lo devuelve a su forma original, un maestro que desafiaba, que rompía moldes, que hablaba de libertad interior con una fuerza que traspasaba la piel. Un hombre que nunca pidió ser adorado, sino comprendido. Y justo cuando creemos haber visto todo lo que fue borrado, el texto lanza una nueva sombra de duda. Algo que permaneció oculto durante siglos, esperando ser descubierto. ¿Por qué este documento quedó oculto durante 2000 años? Algo que permaneció oculto durante siglos, esperando ser descubierto, no fue enterrado por accidente. No fue extraviado. Fue escondido. Y la gran pregunta que resuena como un eco inquietante es: ¿por qué? ¿Qué fuerza tan poderosa necesitó borrar este documento del mapa de la historia durante más de 2000 años? ¿Qué verdad tan peligrosa contenía como para que quienes la conocían decidieran ocultarla con tanto celo, como si su sola existencia
pudiera desatar un terremoto espiritual en la conciencia colectiva, el manuscrito mismo parece consciente de su destino. En varias de sus páginas, el autor, o los autores, hacen referencias explícitas al riesgo de su difusión. Estas palabras no deben caer en manos de los constructores del miedo. Se lee en uno de los márgenes, escrito con tinta más clara, como un susurro de advertencia. En otro fragmento se señala: no es el tiempo. El mundo aún no está listo para verse a sí mismo sin máscaras. Esta conciencia del peligro no es paranoia, es previsión. Porque lo que este documento revela no solo reescribe la figura de Jesús, expone los cimientos ocultos del sistema religioso, político y cultural que se erigió sobre su nombre. Poco después de la muerte de Jesús, comenzaron las disputas por el control de su legado. Diversas comunidades interpretaron sus enseñanzas de formas distintas. Algunas lo veían como un místico, otras como un revolucionario, otras como una figura divina. La multiplicidad de voces era tan rica como peligrosa para quienes buscaban unificar la fe en torno a una doctrina única. Y fue en ese contexto que nació la necesidad de establecer un canon, un relato oficial, un Jesús aceptable, funcional, predecible. Todo lo que no encajaba en ese molde fue descartado, perseguido y, en muchos casos, destruido. Pero este manuscrito no pudo ser destruido, fue protegido. Y aquí entra en escena una red secreta de guardianes. Monjes, sabios, disidentes, miembros de órdenes esotéricas que entendieron que algunas verdades no podían desaparecer, solo debían esperar. Ellos copiaron el texto a mano, lo tradujeron a lenguas arcaicas, lo sellaron en vasijas de barro, lo enterraron en cavernas, lo transportaron por rutas peligrosas, arriesgando sus vidas para que sobreviviera, porque sabían que el día llegaría, el día en que alguien con ojos limpios y corazón inquieto volvería a leer esas palabras y entendería su poder. Uno de los fragmentos más impactantes del texto habla de una profecía. El tiempo de las tinieblas será largo, pero no eterno. Cuando la cruz deje de ser un símbolo de muerte y se convierta en espejo, entonces este libro hablará. Esta frase ha sido interpretada por algunos investigadores como una referencia a nuestra era, donde las instituciones religiosas han perdido poder y donde las personas buscan respuestas más allá de los dogmas establecidos. ¿Y si este es el momento que los guardianes estaban esperando? ¿Y si el despertar espiritual del siglo XXI es la clave para entender por qué este documento necesitó dormir durante 2 milenios? Los intentos por eliminarlo fueron múltiples. En los primeros siglos, los concilios eclesiásticos ordenaron la quema de textos considerados heréticos. Bibliotecas enteras fueron saqueadas. Los evangelios gnósticos, los escritos de los esenios, las cartas ocultas, todo lo que ofrecía una visión alternativa fue reducido a cenizas. Pero este manuscrito escapó, en parte porque no estaba en las manos visibles de la disidencia, sino en los escondites de aquellos que nunca entraron en el juego de poder. Eran los invisibles, los que no tenían títulos ni templos, pero sí sabiduría y silencio. En épocas posteriores, cuando el cristianismo se volvió religión de Estado, la existencia de textos como este representaba un crimen. Quienes eran descubiertos con material no autorizado eran juzgados por herejía, torturados, ejecutados. Por eso, el manuscrito fue desmembrado, dividido en secciones, codificado. Algunas partes fueron escondidas en monasterios remotos, otras enviadas a Oriente, otras enterradas junto a los cuerpos de quienes prometieron protegerlo hasta el final. El rastro se hizo casi imposible de seguir, pero cada fragmento llevaba consigo una energía viva, como si el texto mismo tuviera voluntad de sobrevivir. Durante la Edad Media, en plena Inquisición, hubo un momento crítico. Uno de los guardianes, un monje que había conservado una copia oculta entre los muros de su celda,
fue descubierto. Según documentos recuperados siglos después, antes de ser ejecutado logró pasar el pergamino a un viajero que se hacía pasar por mercader. Ese hombre cruzó continentes, cambió de nombre, se unió a caravanas y finalmente enterró el texto en una vasija sellada, en una cámara subterránea que solo podía ser abierta en una fecha precisa. Esa cámara fue hallada por arqueólogos modernos casi por error, como si el manuscrito hubiera decidido emerger por cuenta propia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en este tiempo? La respuesta quizás no está solo en los ciclos históricos, sino en la conciencia colectiva. El mundo está en crisis. Las instituciones se tambalean. Las respuestas de siempre ya no sirven. Las personas buscan algo real, algo que resuene con su intuición más profunda. Y ahí es donde este documento irrumpe como un relámpago en medio de la oscuridad, porque no ofrece una nueva religión, sino una nueva forma de ver. No impone, propone. No castiga, revela. Y tal vez esa fue siempre su amenaza, que no podía ser controlado, que no podía ser usado para manipular, que su sola existencia era un espejo frente al cual las estructuras de poder debían justificarse y no podían. Por eso fue silenciado, por eso fue enterrado, y sin embargo, sobrevivió. Y justo cuando uno cree que ya entendió el alcance de esta conspiración del silencio, el texto abre una nueva puerta, una conexión inesperada que une este manuscrito con otros documentos igualmente prohibidos. Una conexión inesperada que une este manuscrito con otros documentos igualmente prohibidos, no solo reescribe la figura de Jesús, sino que también sacude los cimientos de quienes han sido durante siglos los guardianes oficiales de su legado, los líderes religiosos. Porque si este texto es auténtico, y todo apunta a que lo es, entonces cada estructura erigida sobre la imagen institucionalizada del Cristo obediente, apacible y divinizado debe ser, al menos, cuestionada. Y eso, en sí mismo, es un terremoto. Las primeras reacciones al manuscrito, cuando comenzó a circular de forma clandestina entre algunos círculos académicos y teológicos, no fueron de escepticismo, fueron de pánico. No porque dudaran de su autenticidad, sino porque comprendían perfectamente lo que implicaba su contenido. Algunos altos representantes eclesiásticos que tuvieron acceso al documento firmaron acuerdos de confidencialidad. Se reunieron en privado. Discutieron el impacto potencial. Uno de ellos, según una fuente anónima citada por un periodista que investigó el caso, pronunció una frase demoledora. Si esto sale a la luz, perderemos no solo fieles, perderemos poder. Porque este manuscrito no solo describe a un Jesús distinto, más humano, más político, más espiritual que religioso. También expone entre líneas el funcionamiento de las instituciones que se encargaron de moldear su figura para convertirla en instrumento de control. Y eso es algo que ningún líder que basa su influencia en una verdad absoluta puede tolerar. El impacto fue inmediato en ciertos sectores. Algunos teólogos comenzaron a escribir artículos que, sin mencionar el documento directamente, intentaban desacreditar ideas similares. Se publicaron notas académicas advirtiendo sobre la proliferación de nuevas herejías basadas en hallazgos no verificados. Se promovieron discursos desde los púlpitos reforzando la imagen tradicional de Jesús, repitiendo dogmas con insistencia, como si el eco constante pudiera silenciar la duda. Pero otros no pudieron evitar el temblor, porque sabían que muchas de las ideas que el manuscrito plantea no son nuevas, solo que, hasta ahora, habían estado dispersas, fragmentadas, relegadas a los márgenes. Este texto las reunía, las organizaba, las exponía con una claridad y coherencia imposibles de ignorar. Y ese fue el verdadero golpe. No era solo el contenido, era la forma en que estaba escrito, con precisión, con testimonio,
con poder emocional. No se podía descartar como ficción. No era una leyenda urbana. Era un grito silenciado que finalmente encontraba su eco. Algunos líderes religiosos de menor jerarquía comenzaron a cuestionarse, a sentir incomodidad, incluso miedo. Miedo de haber basado toda su vocación, su misión, su identidad espiritual, en una versión incompleta, manipulada, editada de la verdad. Un sacerdote argentino escribió en un diario personal filtrado por un exseminarista: si esto es real, entonces he predicado medias verdades. ¿Cómo seguir celebrando misa sabiendo que quizás él nunca pidió ser adorado, sino comprendido? En otros casos, la reacción fue más radical. Un grupo de líderes ortodoxos del este de Europa convocó una reunión de emergencia. Discutieron la posibilidad de declarar herético cualquier intento de difundir el documento, incluso entre círculos académicos. Uno de los asistentes, según los registros filtrados, propuso algo estremecedor: debemos actuar como si nunca hubiera sido hallado, como si no existiera, negarlo hasta que el mundo olvide. Pero no todos optaron por el silencio o la negación. Algunos, valientes o desesperados, comenzaron a buscar respuestas, a investigar por su cuenta, a comparar el contenido del manuscrito con textos antiguos que habían sido guardados en archivos olvidados de monasterios remotos. Y encontraron coincidencias, encontraron pistas, fragmentos que por siglos habían estado bajo llave. El impacto fue tan grande que varios de estos estudiosos dejaron sus cargos, abandonaron la sotana, renunciaron a la institución. Uno de ellos, un teólogo italiano que llevaba 3 décadas enseñando en una universidad católica, publicó un libro bajo seudónimo donde argumentaba que el verdadero mensaje de Jesús fue intencionalmente ocultado por la Iglesia primitiva para proteger su estructura de poder. El libro fue prohibido por el Vaticano. El autor desapareció de la vida pública semanas después. Algunos dicen que se fue a vivir a Asia. Otros creen que fue silenciado. El manuscrito también produjo tensiones internas, no entre creyentes comunes, sino en las altas esferas de la jerarquía religiosa, porque no todos estaban de acuerdo en ocultarlo. Algunos cardenales, obispos y rabinos veían en el texto una oportunidad, la oportunidad de devolverle a la figura de Jesús su profundidad original, su humanidad luminosa, de rescatarlo de los altares dorados y devolverlo al corazón de la gente. Pero sabían que hacerlo implicaba romper siglos de narrativa, y no estaban preparados para eso. Mientras tanto, afuera, en el mundo real, la noticia del manuscrito se filtraba poco a poco, en foros, en blogs, en conversaciones de pasillo. El rumor crecía, y con él, la presión. La gente empezaba a preguntar, a dudar, a mirar con otros ojos los símbolos, los discursos, las homilías. La palabra revelación comenzaba a circular con una fuerza nueva, una fuerza que ni siquiera las grandes instituciones podían detener. Y así, lo que comenzó como un hallazgo arqueológico se convertía en una amenaza teológica, política, institucional. Un espejo incómodo frente al cual los líderes religiosos debían mirarse y decidir: ¿seguir fingiendo que nada cambió? ¿O aceptar que el tiempo del silencio terminó? Y justo cuando parece que ya se ha dicho todo, que ya no hay más capas por revelar, el manuscrito presenta una nueva conexión, una pista que une este documento con otros evangelios desterrados, como si todos formaran parte de una misma red secreta de conocimiento prohibido. Una pista que une este documento con otros evangelios desterrados comienza a desdoblar una red de conexiones que durante siglos ha permanecido oculta bajo capas de censura, miedo y manipulación. Porque este manuscrito no es un caso aislado. No es una pieza solitaria en el puzzle espiritual de la historia. Es, en realidad, un nodo central
dentro de una red mayor de textos prohibidos, evangelios rechazados por los concilios, escritos ocultos por comunidades disidentes y pergaminos enterrados lejos de la mirada inquisidora de las instituciones religiosas. Los evangelios apócrifos, como han sido etiquetados por la tradición oficial, han sido durante mucho tiempo considerados herejía, ficción o, en el mejor de los casos, literatura marginal. Sin embargo, lo que este documento recién descubierto revela es que muchos de esos textos rechazados comparten una misma raíz, una misma voz, una misma intención: presentar a un Jesús más complejo, más humano, más profundo y mucho más incómodo para el poder. Desde los primeros fragmentos, el manuscrito hace referencias veladas a otros escritos. Habla de palabras que fueron silenciadas por la espada y de sabidurías fragmentadas que aún viven entre los márgenes. Estas expresiones, al ser comparadas con los evangelios de Tomás, Felipe y María Magdalena, muestran paralelismos sorprendentes, no solo en términos de contenido, sino en estructura, simbología y tono. El evangelio de Tomás, por ejemplo, compuesto por dichos atribuidos directamente a Jesús, se aleja del relato narrativo clásico y se centra en la enseñanza pura. Allí Jesús no impone dogmas ni promesas de castigo. Enseña a través del despertar interior, la introspección y el cuestionamiento profundo de la realidad. El reino está dentro de ti y fuera de ti, dice una de sus frases más emblemáticas. En el manuscrito que venimos analizando, aparece una versión similar. El velo que te separa del cielo no está en el aire, sino en tu propia mirada. La semejanza no es casualidad, es evidencia. Otro paralelo se encuentra con el Evangelio de Felipe, donde se sugiere que Jesús tenía una relación especial con María Magdalena, no solo espiritual, sino también humana, afectiva, íntima. El texto recientemente hallado amplía esa idea, describiendo a Magdalena como una figura iniciática, portadora de una sabiduría ancestral femenina que complementaba la misión de Jesús. No era discípula, era igual. Y este detalle, omitido por los evangelios canónicos, aparece una y otra vez en los textos rechazados por la Iglesia primitiva. En el Evangelio de María, otra joya enterrada por siglos, se presenta a Magdalena liderando a los otros discípulos tras la partida de Jesús. Su voz es respetada, su visión espiritual profunda. Los conflictos entre ella y Pedro, que no acepta su liderazgo por ser mujer, son registrados con crudeza. Esa tensión también se menciona en el manuscrito oculto, aunque con un matiz aún más revelador. Se sugiere que Pedro temía no solo a su autoridad, sino a lo que ella sabía. Ella ha visto lo que tú no has querido mirar, dice una línea que ha estremecido a los investigadores por su potencia. Pero las conexiones no terminan ahí. El documento también presenta frases que se asemejan a las halladas en los manuscritos del Mar Muerto, especialmente en los textos de los esenios. Esa comunidad, apartada del bullicio de Jerusalén, vivía en el desierto practicando una espiritualidad profunda, basada en la comunión con la naturaleza, el estudio de las estrellas, el silencio, el ayuno y la meditación. Jesús, según el manuscrito, habría vivido entre ellos durante su juventud. Y eso explicaría por qué muchas de sus enseñanzas tienen una estructura similar, parabólica, simbólica, abierta a múltiples interpretaciones. En uno de los pasajes del nuevo manuscrito, Jesús dice: «La palabra escrita es una semilla, pero si el lector no es tierra fértil, no florece». Esta frase recuerda al estilo sapiencial del Evangelio de la Verdad, otro texto gnóstico donde se insiste en que el conocimiento verdadero no se impone, se revela desde dentro. Estas coincidencias no pueden ser descartadas como casuales. Indican una tradición paralela de sabiduría,
una corriente subterránea que fluyó al margen del cristianismo oficial, pero que sobrevivió gracias a la valentía de quienes la custodiaron. También hay ecos del Evangelio de Judas, otro texto malinterpretado y desacreditado por la tradición. En él, Judas no es el traidor que vende a Jesús por monedas, sino el discípulo más cercano, el único que comprendía realmente su misión y que por esa razón fue elegido para cumplir el papel más difícil. El manuscrito oculto no menciona directamente a Judas, pero en un pasaje inquietante se habla de aquel que carga la sombra del sacrificio para abrir el camino a la luz. La referencia es clara y plantea la posibilidad de que la historia de la traición haya sido reescrita, invertida, manipulada para construir un relato más funcional a la narrativa del bien contra el mal. Todas estas conexiones apuntan a una misma conclusión no dicha. Hubo un esfuerzo sistemático para borrar una línea de transmisión espiritual que presentaba a Jesús no como el fundador de una religión, sino como el revelador de un conocimiento interior, ancestral, universal. Una sabiduría que no pertenecía a una institución, sino a cada ser humano dispuesto a mirar más allá del dogma. Y por eso mismo fue perseguida, porque no podía ser controlada. El manuscrito, con sus múltiples referencias cruzadas, funciona como una llave. Una que abre puertas que habían sido selladas por la historia oficial. Y lo más impactante es que muchos de estos textos prohibidos coinciden en elementos que los evangelios aceptados ignoran. El papel central de las mujeres, la autonomía espiritual del individuo, la relatividad del pecado, la idea del alma como chispa eterna y no como mercancía de salvación. Este entrelazamiento de textos, visiones y símbolos forma una red tan coherente que ya no se puede negar. Y cuanto más se estudia el manuscrito perdido, más evidente se vuelve que no estamos ante una anomalía, sino ante una revelación cuidadosamente orquestada a través de los siglos. Y justo cuando creemos haber comprendido el alcance de esta red secreta, el manuscrito insinúa que lo más poderoso aún está por ser revelado. Algo que toca directamente el verdadero propósito de Jesús. Algo que toca directamente el verdadero propósito de Jesús comienza a revelarse en las páginas más profundas del manuscrito. No como una afirmación directa, no como un dogma tallado en piedra, sino como un susurro que atraviesa cada línea, como una corriente subterránea de significado que solo se hace visible cuando uno conecta todas las piezas. Porque lo que este documento dice sobre la misión de Jesús no es lo que nos han enseñado. No se trata simplemente de redimir pecados, ni de morir en la cruz por la humanidad, ni de establecer una nueva religión. Su propósito, según este texto olvidado por la historia, era mucho más profundo, más radical, más peligroso. Desde las primeras secciones del manuscrito, Jesús habla en términos que no remiten a salvación, sino a despertar. Una palabra que se repite en distintas formas. Despertar la chispa, despertar la mirada, despertar la verdad dormida. No está llamando a creer, está llamando a recordar. Porque según este documento, cada ser humano ya porta dentro de sí el mismo potencial que él manifestó. Jesús no vino a ser adorado, sino a mostrar el camino que todos podemos recorrer. Su vida fue una llave, un espejo, un mapa. El manuscrito utiliza una imagen impactante, la del fuego en el centro del pecho. Jesús habría dicho que ese fuego es la presencia divina no como algo externo, lejano, inalcanzable, sino como una energía viva, consciente, presente en cada ser. Su tarea entonces no era sacrificarse para limpiar pecados impuestos por estructuras religiosas. Era recordarle a la humanidad su origen divino y enseñarle cómo reconectarse con esa fuente. En una conversación íntima que el texto describe entre Jesús y una figura cercana, algunos creen que era Magdalena
Otros, uno de sus discípulos más receptivos, él dice: «La verdad que traigo no es mía, es vuestra. Ha estado con vosotros desde antes del principio. Yo solo la he encendido con mi aliento». Esta frase lo cambia todo. No es un Salvador que viene a cargar con el dolor del mundo. Es un despertador que viene a encender almas dormidas. El texto es claro al afirmar que su crucifixión no fue el objetivo final, sino la consecuencia inevitable de su mensaje. Él sabía que al enfrentarse al sistema, al hablar de libertad interior, al desafiar la autoridad religiosa y política, sería eliminado. Pero no buscaba la muerte. Buscaba sembrar una idea tan poderosa que ni la muerte pudiera extinguirla. Mi cuerpo caerá, pero mi palabra vivirá en los que vean con ojos nuevos, dice antes de ser arrestado. El verdadero propósito de Jesús, según el manuscrito, era desmantelar el velo. Un velo que cubre la conciencia humana, que nos hace olvidar quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra conexión con todo lo que existe. Él enseñaba que el pecado no era una transgresión moral, sino el acto de olvidar nuestra esencia divina, y que la salvación no era un premio después de la muerte, sino el resultado de recordar y actuar desde ese recuerdo. En uno de los pasajes más simbólicos del texto, se describe a Jesús guiando a un grupo a través de una cueva oscura. Cada persona lleva una vela apagada. En silencio, Él enciende una a una, sin hablar, sin imponer. Al final todos están iluminados, y Jesús desaparece entre la luz. Esa metáfora, presente también en otros textos gnósticos, representa la transmisión del conocimiento como un acto de empoderamiento, no de sumisión. Él no busca seguidores, busca seres conscientes. El manuscrito también desarma la noción del Mesías como figura única, escogida, intocable. Jesús habla del Cristo no como un nombre personal, sino como un estado de conciencia accesible a todos. Cristo no es mi apellido, es el nombre del que ha despertado, afirma. Esta visión rompe con siglos de doctrina. Coloca a Jesús no por encima, sino al lado de la humanidad, como un ejemplo, no como una excepción. Y aquí reside la verdadera amenaza de este documento. Porque si el propósito de Jesús era despertar el poder divino en cada ser humano, entonces todo sistema que se base en mediación, jerarquía espiritual, control religioso y miedo, pierde su justificación. Ya no hay necesidad de templos de oro, ni de intermediarios, ni de ritos vacíos. Solo hay que mirar hacia adentro. Y eso, para muchas instituciones, es inaceptable. El manuscrito deja claro que Jesús preveía la distorsión de su mensaje. Vendrán tiempos en que usarán mi nombre para dormir, no para despertar, para reunir ejércitos, no corazones, pero la chispa volverá a encenderse. Esa frase no solo es profética, es un desafío, un llamado, una advertencia. Hay también una sección final profundamente simbólica en la que Jesús, antes de su arresto, escribe una serie de símbolos en la arena. No son letras. Son formas arquetípicas, similares a los glifos encontrados en culturas antiguas de diferentes continentes. Como si estuviera dejando una clave universal, un código que solo podría ser comprendido cuando la humanidad alcanzara cierto nivel de conciencia. Esos mismos símbolos aparecen en otros manuscritos prohibidos, en piedras de civilizaciones olvidadas, en los sueños de místicos de todos los tiempos. ¿Qué significan? Aún no lo sabemos, pero su repetición indica que el mensaje de Jesús no era solo para su época, era atemporal, y quizás ese sea su propósito más profundo: dejar una semilla que germinaría siglos después, en un mundo aparentemente desconectado pero sediento de verdad. Un mundo como el nuestro, donde las estructuras se desmoronan, pero el alma colectiva comienza a recordar.
donde el caos externo empuja hacia una búsqueda interna, donde la figura de Jesús, liberada del dogma, puede finalmente ser comprendida en su dimensión más real, más poderosa, más humana y divina al mismo tiempo. Y es justo cuando todo parece encajar, cuando todas las piezas se conectan en un mismo tejido revelador, que el manuscrito nos lanza una última pista, una puerta que aún no hemos abierto y que puede contener la clave final